Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. He titulado la reflexión en esta mañana, La bendición de permanecer fieles a la palabra. Hoy quiero que reflexionemos en torno a lo que nos muestra el libro de Juan en el capítulo 8, los versículos 31 al 34, que dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Analizando un poco este texto, nos damos cuenta que para ser verdaderamente libres, debemos seguir este orden. Primero, permanecer en la palabra. La Biblia del Peregrino dice: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Qué interesante es mirar esta idea. Permanecer fieles a la palabra. No es solamente leerla, no es solamente probablemente sacar un buen contenido o hacer una buena interpretación. Lo que necesitamos es ser fieles o obedientes a la palabra. Y es lo que de alguna manera cuesta, obedecer a la palabra, porque de nada nos sirve tener un concepto bien elaborado si nosotros no obedecemos a esa palabra. Por eso la tarea que tenemos es permanecer fieles, obedecer todo el tiempo, porque tampoco es obedecer una vez en cuando, sino es permanecer fieles a esa palabra, permanecer fieles a la obediencia a Dios que recibimos por medio de su palabra. Por otro lado, la bendición de ser discípulos es lo siguiente que podemos ver allí. Ser discípulos. Lo maravilloso de ser discípulos del Señor es que terminamos descubriendo la verdad o la realidad. Y es allí donde empieza un proceso muy interesante, aunque de fondo no es fácil aceptar que hemos sido esclavos. Y es lo que podemos ver allí en la expresión de los judíos. Ellos dicen: nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Ay, hermanos y amigos, ¿cuánto cuesta reconocer la realidad? Hoy día podemos ver que la gran mayoría de las personas dicen conocer la verdad y confiesan ser libres, y no son conscientes que son esclavos de muchas circunstancias que les destruyen la vida. Esa es una de las tareas grandes a las que nos tenemos que enfrentar, y es ir descubriendo esa realidad de que de fondo hemos sido esclavos de muchas cosas. Una de las cosas sorprendentes es que no solamente los esclavos del pecado son los que nosotros llamamos comúnmente inconversos, sino muchos de los que se dicen ser cristianos. Por ejemplo, ¿cuántas personas hoy día son esclavas de la ira, del mal genio, de la avaricia, del odio, de la amargura, de la codicia, de los celos, de los complejos, de los temores y del sinsentido de la vida, pero no son conscientes de eso? Yo creo que una de las cosas terribles que nos pueden suceder es que nosotros estemos perdidos y no seamos conscientes de que estemos perdidos. Cuando una persona está perdida y no es consciente de eso, anda tranquila,
porque cree que va muy bien, pero cuando se da cuenta que está perdida, siente angustia. La bendición de descubrir que estamos perdidos en un momento dado es que empezamos a buscar el camino que nos lleve al territorio donde nosotros queremos llegar. Mientras tanto, nosotros andaremos a la deriva, pero sin ser conscientes de eso. Una de las cosas terribles que pueden suceder a una persona es ser esclavo y creer que es libre. Pues si se cree libre, nunca buscará la forma de liberarse, pues no se ve como un esclavo, por lo tanto, no ve la necesidad de una liberación. Eso es lo que le ha sucedido a la mayoría de la gente, esclavos de tantas cosas, pero creyéndose libres. Muchos dicen, yo soy libre y hago lo que yo quiero, pero no es consciente que ha sido manipulado, que ha sido una persona que la han llevado a una condición de vida que lo esclaviza y que de fondo no hace lo que quiere, sino lo que muchos han querido que él haga. Lo triste es que no es consciente de eso. Eso sucedía en el tiempo de Jesús también, solo que no querían reconocer su realidad. El Señor Jesús, viendo al pueblo en el sinsentido de la vida, les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Eso lo plantea allí en el libro de Juan, el capítulo 7, el verso 37 y 38. Qué bueno es que nos detengamos a mirar un poco qué es lo que está brotando de nuestro interior. Y eso nos permitirá ver o descubrir qué tan libres o esclavos somos. Hoy podemos ver que así como sucedió en el tiempo de Jesús, sucede en nuestro tiempo también. ¿Cuántas personas creen y son unos convencidos que en el interior de sus vidas hay una fuente inagotable de bien, pero no son conscientes que lo que brota del interior de sus vidas no es el bien, sino el mal? Así como en el tiempo de Jesús se veía el sinsentido de la vida, hoy día también se ve de la misma forma. Por eso podemos decir que Jesús en nuestro tiempo también nos está invitando a tomar de esa agua, o podemos decir que también nos está invitando a que nos acerquemos a Él y que creamos como dice la Escritura. Esa bendición de creer, como dice la Escritura, es extraordinaria porque empieza a producir en nosotros toda clase de bienestar. Hermanos y amigos, si hacemos una reflexión seria en este sentido, descubrimos que todavía hay muchas cosas de las que el Señor nos tiene que liberar. Es por eso que el llamado de parte de Dios es a que revisemos continuamente nuestra realidad. Si de algo debemos ser conscientes, es que vamos en un proceso de liberación y que la obra todavía no se ha concluido. Es por eso que no podemos bajar la guardia. Necesitamos seguir en ese trabajo serio, sin bajar la guardia en ningún momento. Definitivamente, para poder ver nuestra realidad, necesitamos permanecer fieles a la palabra y así poder ser sus discípulos y de esa forma poder lograr nuestra verdadera libertad. Hermanos y amigos, quiero invitarlos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a permanecer fieles a su palabra y que nos sensibilice para ver con objetividad nuestra realidad. Soberano Dios, te damos gracias en esta mañana
que nos permite reflexionar en torno a su palabra. Hoy queremos, nuestro buen Dios, que nos ilumine de una manera cada vez más amplia, que su palabra pueda hacer en nosotros ese efecto o producir ese bienestar de claridad, que podamos entender nuestra realidad o ver nuestra realidad de la forma objetiva y clara, y que de esa manera, Dios mío, tú intervengas de una manera muy especial en la vida de nosotros. Somos conscientes, nuestro buen Dios, que vamos en un proceso de salvación o de liberación, y es por eso que aquí estamos queriendo permanecer fieles a su palabra, obedeciendo a su palabra para que su obra en nosotros sea una realidad. Te lo agradecemos, nuestro buen Dios, que en esta mañana nos haya permitido, Señor, estar, y te pedimos que siga obrando, pues anhelamos ser verdaderamente libres para la honra y la gloria tuya. Te lo agradecemos, Dios soberano, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.